El Ser Uno, los arcanos de Thoth. Capítulo 5, Dimensión Perfecta Parte 2. El hombre. Después de muchos estudios, experimentos e investigaciones, la forma hombre fue creada en el laboratorio a imagen y semejanza de nosotros. El hombre se hizo a partir de nuestros patrones existenciales, invertido y proyectado como una fotografía negativa. Él poseía exactamente lo mismo que nosotros, solo que al contrario. Para llegar a la densidad primera que necesitábamos, o sea para la realidad más cercana a nosotros, tuvimos que realizar miles de experiencias primero. Infinidad de fórmulas fueron realizadas e implantadas en esos mundos. Muchas de ellas fracasaron, y otras se desarrollaron perfectamente. Nosotros tuvimos que clasificar las dimensiones para poder estudiarlas y ordenarlas, y lo hicimos basados en las características preponderantes de cada una de ellas. La expresión hombre también tendría que adaptarse a esas realidades. No podíamos crear la forma hombre igual, puesto que la densidad entre unas y otras eran muy diferentes. El hombre fue creado a partir de los 4 conceptos universales que rigen al todo y a la realidad misma. El orden, la química, la matemática y la electricidad. Las graduaciones diferentes de los 4 conceptos permitió que el hombre se adaptase en la realidad que fue implantado. Para realizarlo, infinidad de experimentos fueron realizados. Hoy en día estos experimentos son llamados reino animal. Llegar a la perfección de lo que hoy puebla el universo significó una ardua labor que nos costó demasiados sacrificios, pero aprendimos mucho. Como somos científicos, muchos de nosotros nos ofrecimos como voluntarios, porque solo experimentando y viviendo en la realidad densa pudimos entenderla, evolucionarla y elevarla. Queremos aclarar que nosotros, dimensión perfecta, no conocemos el encarne y el desencarne, ni las enfermedades, ni nada que pueda ocasionar en nosotros emociones, desajustes, influencias, anomalías, etc. Nuestra existencia es perfecta, como nuestro nombre lo indica, para nosotros ha sido un trabajo profundo de análisis conceptual del ser. Llegar a las bases de la densidad nos costó demasiado, y adquirir el conocimiento del todo ha sido muy difícil. Para entenderlo tuvimos que vivirlo, porque nosotros estábamos muy lejos de esa realidad. El universo creado en el laboratorio se desarrollaba paralelamente al nuestro a velocidades increíbles. Podíamos ver el avance adelantado de todo lo que sucedería en la realidad externa, y como esta realidad era lenta, entonces todo se creaba primero en el universo del laboratorio, y enviábamos toda creación con resultados positivos al universo exterior. La primera forma hombre fue implantada primero en el laboratorio. Cuando desarrolló y evolucionó, pudimos colocarlo en el universo exterior. Para realizarlo escogimos algunos planetas de la realidad regular que ya habían sido preparados por nosotros. El reino vegetal y animal que habíamos implantado se habían desarrollado adecuadamente. Esos planetas fueron resguardados en burbujas esferas que creamos para protegerlos, creamos la atmósfera necesaria dentro de ellas para proliferar la vida. La luz, el calor, el agua, el oxígeno, el carbono y más, habían sido colocados para mantener a las células planetas vivas. Poco a poco fuimos implantando formas hombre creadas con energía densa extraída de esas mismas realidades, todo ejecutado y realizado con mucho cuidado y con toda la sabiduría. Esas formas creadas fueron descendiendo del estado gaseoso al líquido, y por último el sólido, y las creamos así, para que se fueran adaptando paulatinamente a la realidad densa y así poder recomenzar a desarrollarse según la fórmula impresa. Cuando las formas sólidas se desarrollaron según lo que nosotros queríamos, notamos que la energía pensamiento no avanzaba de acuerdo con su realidad. La energía pensamiento estaba estancada, no avanzaba ni funcionaba, no tenía la velocidad esperada dentro de la masa encefálica. El pensamiento en la forma hombre estaba retrasado. No se desarrollaba de acuerdo con la evolución. Habíamos creado un hombre lento y casi robotizado. Por su falta de evolución y por la densidad de sus pensamientos, la masa encefálica había ocasionado un desfase entre la energía sutil, cerebro, y densa, masa encefálica. Hicimos lo imposible para mejorar la evolución de la forma hombre, pero nada dio resultado. La energía pensamiento no desarrollaba, no avanzaba, no tenía continuidad y era regida por la sensación y el instinto. Sus necesidades eran primarias y animalizadas.
Mientras tanto, las energías pensamientos densificadas continuaban atrapados en la oscuridad sin saber a ciencia cierta qué les sucedía. Teníamos que llegar a ellos de alguna manera. Estudiamos la situación y entendimos que, para unir a la forma hombre y a los densificados, primero teníamos que lograr la comunicación, y para hacerlo debíamos evitar la disfunción entre la masa encefálica y el cerebro. Para ello, debíamos desarrollar primero el cerebro, infundiéndole combustión alciática grabada. Para poder efectuar la comunicación, llegamos al entendimiento de que la única manera de hacerlo era encarnándonos en los cristales de las energías pensamientos densos, para poder descender y colocarnos en la masa encefálica para ayudarla a evolucionar. Para ello, debíamos bajar el voltaje, ritmo y frecuencia de nuestras energías pensamientos, entrar en la esfera forma hombre. Solo de esa manera nos comunicaríamos con los densificados recuperados. El hombre forma también fue preparado para recibirnos. Se colocó en la parte central del cerebro un cristal que serviría para albergar nuestras energías pensamientos y a los densificados que iríamos recuperando. Ese cristal haría el trabajo de un catalizador, y la comunicación mental entre los voluntarios y densificados se realizaría con una determinada modulación y frecuencia. Así, la vibración de ambas partes no estaría tan densa como era de esperar. Muchos se ofrecieron como voluntarios. Si lográbamos tener éxito, podríamos recuperar a los densificados. Este descubrimiento técnico, este plan a realizar, fue la única forma que encontramos para recuperar a nuestros hermanos que se encontraban perdidos y densificados. Todo estaba listo en el laboratorio y nosotros también. La burbuja esfera de nuestro laboratorio se encontraba perfectamente adaptada a los acontecimientos. La forma hombre, que vivía ya en esas realidades, estaba ajena a esta experiencia. La transferencia de energía-pensamiento se realizaría por intermedio de la frecuencia vibratoria, o sea, de la electricidad. El experimento. Al bajar la vibración, la frecuencia y el ritmo de las energías-pensamientos de los voluntarios, conseguimos que la electricidad bajara de amperes y al hacerlo, la energía-pensamiento de los voluntarios se transformó en una energía lenta y densa, igual que la forma hombre. La comunicación de los voluntarios con la forma hombre y con los densificados debía realizarse a través de la frecuencia. No había otra manera de hacerlo, pues las ondas vibratorias se encontraban en el mismo ritmo de acción. Aquí comenzó la verdadera recuperación de las energías pensamientos densificadas que se habían quedado rezagadas en el todo. El orden del experimento era el siguiente. Primero, los voluntarios debían descender y encarnarse en el cristal de la forma hombre. Segundo, una vez hecho esto, tenían que comunicarse con los densificados y ayudarlos a salir de la densidad, encarnándolos en el cristal de la forma hombre. Una vez que los densificados se encontrasen dentro del cristal, los voluntarios impartirían para ellos el conocimiento y entendimiento de la realidad universal para actualizarlos a través de las enseñanzas. Con ello elevarían y actualizarían la frecuencia y vibración de sus energías pensamientos. Los voluntarios serían los mediadores entre la realidad densa y el laboratorio de la realidad perfecta. De esa forma, los densificados recuperarían la memoria cósmica y podrían evolucionar y elevar. Tercero, después de ese proceso, los voluntarios a través de la frecuencia eléctrica tendrían que codificar nuevamente a la energía pensamiento de los densificados, pues ellos no tenían continuidad ni correlación. El trabajo que los voluntarios estaban haciendo con este experimento y sacrificio era reestructurar la energía forma hombre pensamiento densificado, pues ellos habían roto el cordón umbilical con el principio único, y al reestructurar esos pensamientos, los voluntarios habían creado un nuevo principio único. La dimensión perfecta para las energías densificadas se había convertido en un principio único. Eran ellos mismos, invertidos. El trabajo de recuperación. Nosotros habíamos creado un universo paralelo al nuestro. Este era microscópico y se encontraba en el laboratorio. Para esas energías pensamientos, nosotros éramos seres gigantescos. Jamás sospecharían que nosotros estábamos observándolos y estudiándolos. El universo microscópico se desarrollaba a velocidades increíbles, por lo tanto, se encontraba mucho más adelantado que el nuestro, que se desarrollaba según nuestros parámetros de vibración, frecuencia y ritmo. A través de ellos, podíamos tener la visión global de lo que sucedería con nuestro universo.
Todo lo que experimentábamos en el laboratorio y daba buenos resultados, lo repetíamos con el nuestro, solo que la plasmación era más lenta. Las otras burbujas esferas que tenían el mismo problema, al saber de nuestro éxito, hicieron lo mismo y crearon otros universos paralelos. A través de la electricidad y de la frecuencia vibratoria, comenzamos a transferirnos y encarnarnos en la forma hombre del laboratorio. Nuestras energías, pensamientos, o sea, nosotros mismos comenzamos a vivir a través de la forma, y fue entonces cuando el verbo se hizo hombre. Fue entonces también cuando la forma hombre adquirió el espíritu, o mejor dicho, el pensamiento correlacionado y continuado. Minúsculos y diminutos, nos encontramos viviendo en un universo totalmente extraño y muy diferente. Estábamos encarnados en el cristal, y a través de él, podíamos percibir absolutamente todo lo que acontecía en nuestro entorno. Adquirimos la habilidad de poder salir y entrar cuantas veces quisiéramos. La forma hombre nos albergaba, y así también, al conocerla de dentro hacia afuera, pudimos evolucionarla rápidamente, preparando el terreno para recibir a las energías pensamientos densas. Así comenzamos a ayudar a nuestros hermanos y a curarlos en la eternidad de la existencia. Toda la experiencia que obteníamos en la forma hombre del laboratorio la trasladábamos a la forma hombre de nuestro universo. Salíamos de la forma hombre externa y nos encarnábamos en la forma hombre del laboratorio, y viceversa. De esta manera evolucionábamos y elevábamos los dos universos. Como la experiencia adquirida en el laboratorio era más rápida y adelantada, cuando encarnábamos en el exterior, ya sabíamos lo que acontecería. Así, no perdíamos ninguna energía pensamiento. Todos eran recuperados y asimilados al concepto universal. Nuestros hermanos densificados. Encarnados en la forma hombre, nuestra misión era descubrir dónde se encontraban nuestros hermanos densificados. La dimensión regular no fue un gran problema para nosotros. Ellos eran detectados fácilmente, pues su densidad no había alterado la forma, la vibración, frecuencia y ritmo, continuaban emitiendo señales. ¿Dónde se encontraban? Cuando el principio único se dividió y lanzó las energías pensamientos lejos de su centro, los cristales y elementos que lo formaban se alejaron tanto que se densificaron y se invirtieron. Hoy ustedes lo llaman reino mineral. Nuestros hermanos se encontraban inmersos y escondidos, cubiertos de capas sobre capas de densidad. Ustedes lo conocen como tierra, piedras, materiales preciosos, minerales. Esas energías se encuentran densificadas, inmersas y escondidas en el reino mineral. Son todas aquellas energías pensamientos que se solidificaron y que hasta hoy en día no logran el regreso. 409. ¿Quieren decir que la tierra y las piedras preciosas son los densificados? Nuestros hermanos se encuentran en el reino mineral. Ellos son los elementos que lo forman. Planetas, constelaciones, y todo lo que sus ojos perciban en estado denso. Ustedes lo llaman universo. Nosotros, energía pensamiento densificada. Nosotros formamos a los vegetales y animales en el laboratorio, con nuestra propia energía, para luego implantarlos en la realidad densificada. El reino mineral es la condensación y la inversión de la energía que se encuentra atrapada hasta el presente. Si ustedes toman un carbón y lo van puliendo, encontrarán en su centro un brillante maravilloso. Para nosotros serán energías pensamientos densificadas. En el momento en que ustedes los liberan, puliendo el carbón, la energía pensamiento densificada se libera y se mezcla con otros elementos que pululan en el aire, o sea, en el oxígeno. Ustedes los respirarán y los absorberán, albergándolos en sus cerebros, y es ahí donde estas energías realmente se recuperarán. Así, ustedes podrán no solo trabajarlas, sino elevarlas para que ellas puedan regresar al origen de su existencia. Lo mismo sucede con el planeta Tierra. Es un brillante cubierto por elementos condensados. En su centro existe la ciudad interna, y si ustedes pudieran verla, se encontrarían con la sorpresa más maravillosa de sus vidas, verían al brillante más extraordinario que ustedes puedan imaginar. 410. ¿Quieren decir que los hombres que trabajan en las minas están recuperando energías pensamientos? Así es. 411. Y los elementos como el petróleo o el gas son también energías pensamientos. Todos somos energías pensamientos densas o sutiles. Todos nacimos del principio único.
Somos sus hijos, formamos su mente y su cuerpo. 412. Entonces el planeta Tierra tendrá que pulirse como lo hacemos con las piedras preciosas. Así es. Capa debajo de capa, hasta encontrar la ciudad interna, donde ustedes, energías pensamientos, puedan albergarse hasta regresar a donde pertenecen. Cuando la energía pensamiento se invirtió, la combustión alciática quedó atrapada y condensada sin poder liberarse. Ustedes la ven y perciben como si fueran piedras preciosas. En realidad, son nuestros hermanos densificados. 413. ¿Quieren decir que ustedes son brillantes por fuera y densos por dentro? Así es, somos el brillante y nuestra densidad interna consiste en que nuestro núcleo es de combustión calorífica. Necesitamos esta combustión porque tenemos un cerebro, una masa encefálica diferente de la de ustedes. A pesar de esta diferencia, nuestros circuitos necesitan tener una forma específica para el funcionamiento, y esa pequeña densidad lo permite. La forma de ustedes es distinta. Ustedes son combustión calorífica por fuera y alciáticos brillantes por dentro. Continuamos con la historia. La recuperación de nuestros hermanos en la dimensión regular no nos dio problemas. Pudimos combatir la densidad a través de la frecuencia y la vibración. Cuando encontrábamos una energía pensamiento densificada, mandábamos ondas de alta frecuencia eléctrica. Así pudimos pulir la densidad, recuperando a nuestros hermanos y liberándolos uno por uno. Hoy en día, la dimensión regular ya está totalmente recuperada, elevada y en proceso de transmutación. Esto significa que ellos existen en 80% en combustión alciática y en 20% en combustión calorífica. La dimensión secundaria existe en 70% de combustión alciática y 30% de combustión calorífica, y la dimensión primaria en 80% en la combustión calorífica y 20% de combustión alciática. La dimensión regular superó todas las adversidades, y hoy en día se encuentra totalmente identificada con el trabajo universal. Las energías pensamientos que íbamos recuperando se encarnaban en el cristal de la forma hombre. Nosotros, que nos encontrábamos en el mundo antimateria del cristal, los acogíamos y preparábamos para que se pudieran adaptar a su nueva existencia. Al haber estado densificados, las energías pensamientos habían bajado mucho la frecuencia, el ritmo, la vibración y la electricidad. Estaban débiles y desnutridas, no tenían condiciones de regresar, porque no se habían actualizado y reciclado de nuevas ideas. Ellas se encontraban rezagadas en la evolución, y por ese motivo, el único albergue que tendrían para poder evolucionar y elevar era la forma hombre. Como este no estaba muy desarrollado, las energías que se albergarían en él cumplirían el trabajo de evolucionarlo, y así, juntos, llegarían a elevar la frecuencia, el ritmo, la electricidad y la vibración. Todo estaba perfectamente calculado, solo que no contamos con el siguiente problema. Al estar los voluntarios dentro de la densidad, entrando y saliendo constantemente del cristal forma hombre del laboratorio y del universo exterior, llegó un día en el que no pudieron salir más. Quedaron atrapados en la densidad, sin poder retornar a sus cuerpos y a su realidad. Al verse en esas condiciones, los voluntarios tuvieron que aceptar su nueva realidad, aunque sabían que, mientras no evolucionaran y se elevaran a la forma hombre, jamás podrían regresar. Algunos voluntarios ya volvieron porque lograron superar las adversidades de la evolución y elevación, pero muchísimos otros se encuentran aún atrapados en la densidad. 414. ¿Qué sucedió con los voluntarios? Aunque los voluntarios se encontraban en el cristal de la forma hombre, y de todas las precauciones que se tomaron para que no sufrieran ninguna alteración en su frecuencia, vibración y ritmo, de alguna manera la energía pensamiento de los voluntarios alteró su frecuencia. Esto sucedió porque el cristal, al estar en contacto con la energía pensamiento de la forma hombre, alteró al otro. Desgraciadamente no pudimos evitar que ambas energías formaran una convivencia energética, y aunque los voluntarios tomaban todas las precauciones y separaban sus energías pensamientos de los densos, estos los contaminaron. Consecuentemente, los voluntarios bajaron su frecuencia en una milésima de vibración. Eso fue suficiente para que ellos quedasen atrapados en la densidad.
Al saber que no podrían retornar, los voluntarios hicieron de la forma hombre su hogar, y la única forma de convivir con ella y con las energías densificadas era colocar orden y clasificación en las energías pensamientos. Así, crearon las jerarquías, y al igual que las dimensiones externas, dividieron la masa encefálica y el cerebro en zonas y centros energéticos, y otorgaron a cada una de ellas las características que la regirían. Al vivir en el cristal, lo denominaron como la zona y el centro energético más elevado. Ha sido en esas zonas y centros donde los voluntarios han existido, evolucionando y elevando a la forma hombre, dándole el conocimiento y el entendimiento. Solo así la forma hombre pudo lograrlo. Los voluntarios tuvieron que esperar hasta que la forma hombre evolucionase para poder elevar a la energía pensamiento. Crearon circuitos, ejes, uniones, lazos, distribuciones y adaptaciones. Tuvieron que abrir y adaptar circuitos hasta encontrar la fluidez energética de la masa encefálica, y cuando llegaron a evolucionarla, crearon el cerebro. Cuando éste llegó a su máxima expresión, crearon la mente, y cuando la desarrollaron, pudieron fusionarse con las energías pensamientos. Así recobraron su libertad. Cuando decimos que ustedes deben formar su ser energético, significa que es preciso revertirse de dentro hacia afuera y recobrar la forma verdadera. Convertirse en cristales diáfanos, claros, perfectos, y regresar a sus formas y hogares. El cristal de la forma hombre se convirtió en un laboratorio interno anexado al otro laboratorio externo, con el que nunca perdieron contacto. Los voluntarios han trabajado arduamente para conseguir la evolución y la elevación de la forma hombre. Comenzaron en la realidad regular, y hoy en día se encuentran en la realidad primaria. Han descendido con sacrificio y mucho amor, y continuarán haciéndolo para recuperar a sus hermanos. 415. Continuaron los voluntarios encarnándose en la forma hombre del laboratorio y del universo externo. Continuaron. Hasta hoy en día se repite lo mismo. La evolución es de los dos universos. 416. Nosotros también nos encarnamos en esas dos realidades. Así es. Unas veces son energías pensamientos microscópicas, y otras son gigantescas. 417. ¿Qué significa eso? Significa que ustedes encarnan en las dos realidades. Unas veces se encuentran en el universo del laboratorio, otras en el universo externo, y cuando lo realizan siempre se convierten en el ser uno. 418. ¿Dónde estamos en este momento? En la realidad externa. Ahora son seres gigantescos. 419. Si el otro universo es más adelantado, ¿cómo se encuentran comparativamente con nuestra realidad? Ahí existe también un planeta llamado Tierra, donde ustedes se encarnan y lo ayudan a evolucionar y elevar. Es importante destacar que los seres que se encuentran trabajando con su grado 3, 4 y 5 del lado izquierdo y con parte del lado derecho, son aquellos que pueden pasar a la realidad del laboratorio. Cuando se encuentran en esa vibración, evolución y elevación, ya no quieren encarnar en la realidad externa, se recusan, porque la realidad externa es más densa, más lenta y menos desarrollada. Existen muchas burbujas esferas del laboratorio que les ofrecen albergue. Son realidades que se acoplan perfectamente para ustedes. Queremos que entiendan que fue la única manera que tuvimos para recuperarlos. Si no lo hubiésemos hecho, los habríamos perdido para siempre. 420. ¿Cómo es el planeta Tierra del laboratorio? El planeta Tierra del laboratorio se desarrolló exactamente igual al externo. Ese universo interno, más rápido, evoluciona y se eleva con una rapidez extraordinaria, tanto que los acontecimientos externos ya se conocen con anticipación. Podríamos decir que nosotros podemos profetizar lo que sucederá con el planeta Tierra exterior. 421. ¿Quieren decir que todos nosotros tenemos un doble en esa realidad? No exactamente. La evolución toma su rumbo y la mezcla de elementos es infinita. Se puede encontrar en el vasto universo un doble muy parecido, pero nunca igual. 422. ¿Por qué los seres superiores existían encerrados en su egoísmo e indiferencia? Si eran superiores, ¿cómo podían sentir esas emociones negativas? Es cierto que el egoísmo y la indiferencia son emociones que pertenecen a los mundos inferiores.
En realidad el verdadero sentimiento que le correspondería a estas dos palabras sería intelectualidad. Eso era lo que les estaba sucediendo. La enfermedad que los atacó se llamaba intelectualidad, y al estar enfermos de esa anomalía, no percibían su entorno. Se encontraron solos, aislados y totalmente inmersos en ellos mismos. Sabemos que no todos los seres de las realidades superiores se enfermaron. Fueron solo aquellos que no lograron nutrirse adecuadamente. Nosotros estamos usando palabras que se ajustan al entendimiento de ustedes para poder expresarnos mejor. 423. Si los seres que se enfermaron tenían todo el conocimiento y entendimiento, ¿cómo pudieron olvidarse de los mundos inferiores, si eran ellos mismos? En el universo, la intelectualidad se le considera una anomalía. Significa que el ser está totalmente poseído por la inteligencia y nada más. La inteligencia es una cualidad del ser, siempre y cuando trabaje con otros elementos que la ayuden a pensar, como la razón, el raciocinio, la lógica, etc. Cuando la intelectualidad se apodera de una mente, tiende a someter la totalidad de energías pensamientos de esa mente y pretende que sus pensamientos trabajen solo y exclusivamente para la inteligencia. Cuando eso sucede, la mente no funcionará según los parámetros universales, se aislará totalmente y, en consecuencia, su expresión se convertirá en energías pensamientos incomprensibles y complicadas. Queremos decir que la inteligencia es extraordinaria, siempre y cuando trabaje en conjunto y no solitariamente. La enfermedad de esos seres consistía en determinar que todo el conocimiento y entendimiento que ellos tenían pertenecía exclusivamente a la inteligencia. Al tener este concepto tan radical, clausuraron su conocimiento y no lo compartieron con las otras dimensiones. Al no compartirlo, anularon la voluntad de continuar creando ideas. Cuando decimos que se olvidaron de la realidad inferior, es cierto. Esto significa que esos seres estaban tan embebidos en la intelectualidad que no se preocupaban por nada ni nadie. Vivían inmersos en sus necesidades de dinámica activa, y se olvidaron de la dinámica motora. Observen a una persona intelectual y sacarán sus propias conclusiones. 424. Cuando el principio único percibió lo que estaba sucediendo, el principio único comenzó a percibir lo que estaba sucediendo cuando su creación no nutría su todo. El debilitamiento, la inercia, la repetición, fueron tomando cuenta de él. La materia prima que se reciclaba no poseía los elementos necesarios para la elaboración de nuevas ideas. Sabemos que todo lo existente es una gran mente y que todos nosotros, energías pensamientos, nutrimos esta mente con experiencias y vivencias. Reciclamos la energía, que a la vez nutre al principio único. Es un círculo sin principio ni fin. Cuando la intelectualidad trabaja solo con la inteligencia, el resto de esa mente deja propiamente de circular y entonces se enferma, porque al no ser nutrida correctamente de energías pensamientos equilibradas, pierde la continuidad y la correlación de lo que sucede con él y con su entorno. Decimos que la intelectualidad es una enfermedad porque no funciona con todos los elementos que la mente le puede proporcionar para la realización de sus ideas. Cuando trabaja adecuadamente, es extraordinaria y necesaria, porque la inteligencia es parte importante de la mente. 425. ¿Por qué los hijos pensamientos intelectuales enfermos comenzaron a alejarse del principio único? El principio único era, es y será la fuente primera de todo lo existente. Como las energías pensamientos enfermas de intelectualidad se habían alimentado solo con inteligencia y no con los demás elementos que nutrían a la mente, se vieron obligadas a continuar trabajando solo con el elemento inteligencia. Esto significaba que toda idea elaborada por el principio único era impresa por ellas en forma rígida, así que esa idea no tenía la posibilidad de salir con otros elementos, como la comprensión, la razón y el conocer, cualidades y características de toda buena idea. Inteligencia. Referida a algo que ofrece un servicio y que está dotado de mecanismos, generalmente electrónicos o informáticos, que determinan su funcionamiento en función de las circunstancias. A partir del significado del término inteligencia, podemos concluir que los seres pensamientos que se enfermaron de intelectualidad se volvieron rígidos, sin razón, sin lógica, sin la facultad de discernir. Se quedaron rezagados y lejos de su principio único.
Este sintió el alejamiento, mas desgraciadamente, por más que trató, no los pudo recuperar, porque las energías pensamientos se habían convertido en ideas omnipotentes. Omnipotente. Poder total, absoluto y tan grande que abarca y comprende todo. Una parte de la mente del principio único se había enfermado de vanidad y soberbia. El sentimiento que acompaña a estas emociones se llama omnipotencia. El principio único no es ni será jamás omnipotente, puesto que él siempre y constantemente se nutrirá de nuevos conocimientos y su entendimiento será eterno e infinito. Llegar a la omnipotencia significaría para la mente universal estancamiento, inercia, suspensión, falta de crecimiento. Creer llegar a la omnipotencia es el fin de toda mente y el fin de toda creatividad. 426. ¿Cuáles eran las defensas que el principio único tenía para resguardar su sobrevivencia? Cuando el principio único percibió que muchas de sus ideas se habían enfermado de omnipotencia, comenzó a entender la gravedad de lo que significaba. Llegó a la conclusión de que las ideas intelectuales y omnipotentes, vanidad y soberbia, debían ser contrarrestadas con lo opuesto. De esa manera, regresarían a quien les dio vida y existencia. Creó entonces otras ideas que le servirían de apoyo. Trabajarían lo opuesto, contrarrestando las anteriores. Estas eran la humildad y la restricción, cuyo sentimiento se llama ecuanimidad. Las ideas ecuánimes se encargarían de equilibrar la fuerza avasalladora que emanaba de la inteligencia, la cual quería dominar al principio único y confundir a las ideas que emanaban de él. Las ideas ecuánimes fueron lanzadas al universo entero. Ellas se encargarían de mantener la calma y no dejarían que las ideas intelectuales plagaran el universo, porque si eso sucedía, la omnipotencia dominaría al ser uno. 427. ¿Por qué la criatura quiso ser más que el creador? Las ideas intelectualizadas, al creerse omnipotentes, pensaron ser más que su creador y pretendieron independizarse, por la misma vanidad y soberbia, omnipotencia, en que estaban inmersas. No les dio el resultado que esperaban, porque toda idea debe ser nutrida por su fuente, su centro y su eje y debe ser alimentada también por la materia prima para poder continuar el reciclaje y la vida. Cuando el principio único existía solo con su imaginación, él se nutría de todos los elementos que su realidad le proporcionaba. La materia prima que elaboraba ideas era la creatividad. Esta se alimentaba del deseo creador, y este de la necesidad. Cada uno de ellos era un principio único, y cada uno de ellos nutrió al otro, que lo continuó. 428. ¿Cómo la inteligencia podría dominar al principio único? La inteligencia es una parte extraordinaria e importantísima de la mente, y su característica más relevante es la rapidez en el pensar. Los conjuntos matemáticos se reproducen en la continuidad axiomática del pensar, y la fluidez milimétrica de posibilidades es infinita. La inteligencia reúne las condiciones para realizarla, y depende de ella si esa continuidad valora el pensar. Si la inteligencia dominara al principio único, éste dejaría de expresar una continuidad superlativa y se convertiría en una continuidad rígida, sin elementos que le permitieran la flexibilidad en el pensar. Al no tener esta cualidad, entonces dejaría de lado los otros elementos y, con ello, produciría su propio aniquilamiento. 429. ¿Cómo las dimensiones superiores podían encontrarse en una falla? ¿Cómo esta ocasionó una separación profunda en esas realidades? ¿Cómo un principio único puede tener una falla, una enfermedad, una faja oblicua? Se estarán preguntando. La perfección no existe. La mente universal siempre está reciclando, modificando, transmutando. Por lo tanto, su principio único constantemente está absorbiendo y reformulando, porque él evoluciona y eleva, y la alimentación constante de nuevos datos trae muchas veces pequeñas fallas que, luego, se rectifican y se adaptan. La disfunción etérea fue causada por un desequilibrio en las energías pensamientos de la mente de nuestro ser uno. Nosotros nos encontrábamos en él, y percibimos una anomalía que nos estaba afectando. Si no tomábamos todas las precauciones del caso, hubiésemos sido reciclados por él y mandados a nuevas creaciones. Antes de que esta falla ocasionara el desfase, el cerebro universal del ser uno se mantenía unido. Era una mente igual y uniforme.
Sus energías pensamientos se trasladaban de un lado a otro y funcionaban con equilibrio, orden, conocimiento, entendimiento y amor. Se sentían libres y en perfecta armonía. El principio único creaba con el deseo creador, sin reparar en que su deseo crearía un desfase entre las energías pensamientos. El deseo que él imprimía en sus creaciones no salía con la misma intensidad, ritmo, frecuencia y vibración. Su creatividad era inestable y no poseía la calma para emitir sus ideas. Esta pequeña contrariedad le produjo serias consecuencias, pues cuando las ideas salían, sus hijos pensamientos las ordenaban y clasificaban. Ellos lo hacían por semejanza, y no por correlación. Al comenzar a juntarlas, no repararon en que la mayor parte de ellas había inclinado el cerebro del ser uno hacia el lado izquierdo. Su glándula pituitaria se alimentaba demasiado de las ideas semejanza, y al hacerlo, la mente perdió el equilibrio de sus creaciones. Lo ideal era que las tres glándulas se nutriesen uniformemente, mas como no fue así, la balanza se inclinó más de un lado. Esto significaba que el lado derecho tenía menos ideas, y por tanto, no respondía en forma equilibrada. Así, pues, el cerebro del ser uno se dividió en dos partes, izquierda y derecha, que hasta hoy prevalecen. Todos los seres pensamientos diseminados en el universo entero están formados de esta manera. Hoy en día, las dimensiones superiores mantienen al cerebro universal en perfecta armonía de equilibrio. Sin embargo, las dimensiones inferiores inclinan aún su lado izquierdo. Ustedes, tercer plano de la tercera dimensión, son totalmente inestables. Cuando procrean, su principio único lo hace sin equilibrio, por eso sus hijos nacen tan diferentes unos de otros. Dependerán de la vibración, ritmo, frecuencia y estado en que los engendren, y como ustedes no tienen el conocimiento, procrean por el placer de los sentidos y no por el conocimiento, entendimiento y amor. Si así fuera, sus hijos no serían procreados, sino creados. Creación. Producción de algo a partir de la nada o realización de algo a partir de las propias capacidades. Obra de ingenio, de arte o de artesanía que demuestra gran inventiva. Procreación. Propagar la propia especie por medio de la reproducción. 430. ¿A qué lugar del ser uno pertenecían las burbujas esferas que quisieron separarse del principio único? Burbuja esfera significa cráneo, planeta, célula, cuerpo hombre, campo gravitacional y más. La burbuja esfera representa el campo etéreo que protege todo cuerpo viviente en el universo, y este existe en el micro y en el macrocosmos. Principio único significa toda emanación creativa que surge de un principio, como una idea, una fórmula nueva, un ser, una forma hombre, el ser energético y más. Todo comienzo es un principio único, sin principio ni fin. Podemos decir que las burbujas esferas que quisieron separarse de su principio único eran aquellas que se encontraban en el lado izquierdo del cerebro del ser uno, y fue por eso que el lado derecho, al desequilibrarse, se intelectualizó por trabajar solo con la inteligencia. Hoy en día, las dimensiones superiores ya superaron esta anomalía, pero no las inferiores, que se encuentran en una densidad mayor. Ellas continúan aún con el desequilibrio del lado izquierdo con el derecho. 431. ¿En qué lugar del ser uno fueron construidos los laboratorios que se crearon? Fueron construidos en el lado derecho del cerebro del ser uno e intervinieron las dimensiones superiores. Siempre hemos dicho que ustedes albergan al mundo antimateria que vive en sus cerebros, y que estos también se alimentan de la frecuencia eléctrica que ustedes emanan. Comencemos el día en que el primer laboratorio se creó. En realidad, lo que llamamos laboratorio era la creación de una mente. Esta fue hecha dentro de una burbuja esfera, era, en realidad, la creación de una masa encefálica dentro de un cráneo, en un laboratorio que pertenecía a la dimensión perfecta. En ese laboratorio se hicieron todas las experiencias y experimentos que nos podamos imaginar, y eso significaba que esa mente tenía que tener un albergue para continuar existiendo. Por lo tanto, crearon el resto de la forma hombre que pudiese sustentar al cabezal mente. Cuando la forma hombre fue concluida satisfactoriamente, toda la información que se tenía de la realidad primaria fue implantada en la forma hombre, el cual se alimentó de toda la información.
cuando él fue implantado en los mundos regulares, ya estaba preparado para su subsistencia debido a la información transmitida y grabada en sus cristales, o sea, en su masa encefálica. La información primaria grabada en sus cristales consistía en la mecánica motora, para que la forma hombre viviese y pudiese sobrevivir en el ámbito implantado. Se le dio también la mecánica impulsora, es decir, el conocimiento del reino mineral, vegetal y animal. Se grabó en sus genes cristales toda la información correspondiente a las necesidades básicas que le permitirían sobrevivir. Cada uno de ustedes representa un laboratorio completo. Al mismo tiempo, ustedes están dentro de otro cerebro que también es un laboratorio, y así sucesivamente. Cuando desencarnan, ustedes se albergan en la mente de otro cerebro que puede pertenecer a la misma graduación, o tal vez a otras graduaciones mayores o menores, dependiendo de la elevación que ustedes contengan en sus nimeos. Cada vez que encarnen, siempre serán el ser uno. Jamás podrán existir fuera de una mente o del cerebro que los alberga. Somos energía pensamiento, y así existiremos eternamente. Si nosotros usamos la palabra laboratorio es porque así funciona el cerebro. La mente siempre está elaborando y mezclando alquímicamente toda posibilidad que le permita nuevas creaciones, porque ellas significan renovación, dinámica, circulación, juventud, actualización, rejuvenecimiento de la mente universal, y al tener todas estas posibilidades y al estar todos nosotros dentro de esa mente, trabajamos para nuestra propia subsistencia y vida eterna. 432. Esta enfermedad sucedió también cuando las energías ideas se encontraban dentro del principio único. ¿Cómo podemos definir al principio único? ¿Dónde estamos y a quién pertenecemos? ¿Quién es el ser uno en el cual todos nosotros existimos? Son preguntas esenciales que debemos formularnos, puesto que, con las debidas respuestas, podremos ubicarnos y sabremos a ciencia cierta las características de nuestro principio único. Primero tenemos que entender que el primer principio único es hijo de otro principio único infinito. Queremos decir que, para llegar a saber el verdadero significado del principio único, primero tendríamos que buscar el origen de todo lo existente. El principio único es el origen de donde partió todo lo inimaginable. El todo está compuesto por miles de millones de principios únicos, los cuales son fórmulas repetitivas que mantienen al todo en su estructura básica y continuada. Tenemos que entender que estas fórmulas no son rígidas. Constantemente son reformuladas con nuevos datos y nuevos elementos que se van creando en la infinidad de posibilidades. Cuando hablamos de nuestro universo, de nuestra existencia, de nosotros mismos, nos estamos refiriendo a nuestro principio único, un ser que nos alberga en su cerebro. Nosotros todos somos las neuronas que lo hacemos funcionar, y como neuronas que somos, nos colocaremos en el lugar o zona que nos corresponde y desde ahí haremos funcionar la forma hombre, porque somos su vida, o mejor dicho, su cuerpo, alma y su espíritu. El principio único que nos creó tenía una pequeña anomalía que se encontraba en los genes que él había heredado de su principio único. Con esta explicación podemos entender que el ser uno que nos alberga ya poseía dentro de sus genes una deficiencia que nosotros entendemos como intelectualidad y omnipotencia, mas en realidad lo que generó esta enfermedad fue inflexibilidad y rigidez en el pensar. Queremos decir que nuestro ser uno poseía una pequeña inflexibilidad cuando él pensaba. Nosotros vivimos en él, nuestra misión es enseñarle a ser más flexible, y lo podemos hacer porque, al vivir dentro de él y ser nosotros sus energías, pensamientos y su mundo interior, vamos a tener la capacidad de poder hacerle entender lo que él debe trabajar. Así también les sucede a ustedes. Dentro de sus cerebros existen las energías, pensamientos que viven en sus universos internos. Ellos, al igual que ustedes, se encuentran existiendo en sus planetas, sistemas y constelaciones, y tienen también la misión de hacerles entender cuando en ustedes existen fallas. La perfección no existe en el todo, porque la mente siempre está reciclándose y actualizándose y en el camino de renovación, generalmente se cometen equivocaciones. Ellas siempre serán rectificadas y trabajadas. 433. ¿Cómo podemos hacer nosotros para enseñar al ser uno que debe trabajar su inflexibilidad?
La dimensión primaria y la graduación en que ustedes se encuentran son planos muy densos, tienden a vivir separadamente, y al vivir de esta forma, no existe la comunicación ni el conocimiento global de la sabiduría universal. Si ustedes trabajaran en conjunto y tuvieran el conocimiento de lo que les acontece, entonces sabrían que el ser uno necesita de su ayuda, porque son sus energías pensamientos. Son ustedes quienes deben comunicarse con él y convertirse en su voz interior. Como ustedes no tienen este conocimiento, no lo pueden realizar. Están viviendo en el subconsciente del ser uno, y al estar en ese plano, él no los ha descubierto todavía, como ustedes tampoco a él. Ustedes claman y rezan a su Dios. En realidad es al ser uno a quien ustedes están rogando. Mientras que se encuentren en el subconsciente, él no los escuchará ni sabrá que ustedes existen. Tendrán primero que salir de la densidad y hacerse notar, para que él los tome en cuenta. Una vez salido al ser uno, no solo los tomará en cuenta. Ustedes serán él y parte de él, y al ser él ya no necesitarán rezar ni clamar, porque estarán despiertos, y al estarlo tendrán el conocimiento, entendimiento y amor. Los planos más avanzados ya tienen el conocimiento de lo que les estamos transmitiendo. Ellos trabajan conjuntamente en el ámbito planetario y saben cómo pueden ayudar a su ser uno, puesto que son sus pensamientos, y al serlo, no existen secretos para ellos, pues ellos escuchan su voz interior y todo lo que su voz interior les comunica es lo que el ser uno necesita y puede ser realizado. Estos planos trabajan conscientemente su subconsciente, y a través del autoanálisis, han llegado a lo más profundo de su energía pensamiento. Si ustedes trabajaran profundamente su subconsciente, entonces las energías pensamientos que viven en él los estarían ayudando a ustedes, o sea a su ser uno, que son ustedes mismos. 434. ¿Qué hicieron las dimensiones superiores con aquellos que se habían enfermado? Como la dimensión perfecta había creado la forma hombre, las energías pensamientos enfermas se encarnaron en ella. Lo tuvieron que hacer, porque era la única manera de poder curarlos y analizarlos, ya que esa enfermedad no era conocida por las energías pensamientos de las realidades superiores. La dimensión perfecta se hizo cargo de ellos, y a través de los estudios profundos, llegaron a la conclusión de que, a pesar de haber sido una enfermedad hereditaria, tenía cura. Esta enfermedad no podía curarse en las dimensiones superiores, porque la intelectualidad y la omnipotencia tenían que ser contrarrestadas con humildad y restricción, y esos elementos no existían en esas dimensiones. Solo despojando a esas energías ideas de todo lo que su creador les había legado comprenderían el estado en que se encontraban sus mentes, y a través del despojo y la renuncia volverían a encauzar sus energías pensamientos al camino de la verdad y de la creatividad. No fue un castigo. Fue una recuperación, y este proceso se hizo de la siguiente manera. Como las dimensiones inferiores estaban invertidas, entonces al mandar a las energías ideas enfermas a la realidad densa, invertirían también su enfermedad. La intelectualidad se convertiría en humildad, y la omnipotencia en restricción. Así la enfermedad estaría controlada, mas no curada. Para curarla se necesitaba que la humildad y la restricción no quedaran solamente invertidas. Era necesario que se grabaran, y la única forma de hacerlo era vivirlo a través de la experiencia y vivencia. Para ello, debían encarnarse en la forma hombre, porque de esa manera la continuidad numérica podía comenzar desde el principio. No había dudas, así debía ser. 435. Quieren decir que las energías pensamientos que se densificaron también se invirtieron, o sea, que el creador las creó positivas y ellas se volvieron negativas. Así es. Cuando el principio único se dividió en miles de millones de elementos y creó su ser uno, él sabía lo que estaba haciendo. El positivo invertido que se convirtió en negativo era porque él estaba creando su realidad inferior, y la realidad inferior que él estaba creando era su materia. Todos los elementos que componían al principio único eran más o menos positivos, protón. El negativo no existía. Al invertirse los elementos, se creó el más o menos negativo, electrón. Debido a la inversión se creó una mente paralela negativa sumamente necesaria para mantener el equilibrio.
Son las dos fuerzas antagónicas que mantienen al ser uno en perfecta ecuanimidad, solo que ustedes, al distorsionarse, convirtieron al negativo universal en un negativo enfermo, cosa que no aconteció en las otras realidades normales que evolucionaron y se elevaron según su positividad y negatividad, y sobre todo, dentro de los cánones de la creatividad. 436. ¿Qué significa que la continuidad numérica podía comenzar del principio? Cuando el principio único creaba, las energías ideas ordenaban y clasificaban esa creatividad, y aparentemente la encauzaron en orden, mas no era así. Veamos por qué. La continuidad numérica debía realizarse por correlación y no por semejanza. Al hacerlo de esa forma, ellos hilvanaron una secuencia que se llamó secuencia alternativa. Esto significaba que las probabilidades numéricas saltan de la secuencia matemática, pero no de la secuencia lógica. Cuando las energías pensamientos se densificaron propiamente, desapareció la matemática y restó solamente la lógica.